La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. 27 de agosto, martes, sean todos bienvenidos. 7 de la mañana, 1 minuto, creo que estamos bastante bien de tiempo, de hora, de todo. Lo que no está bien, pero está mal, había un programa que se llama Está bien, pero está mal. Alberto Arena creo que lo tenían. Allá cuando éramos jóvenes, guapos, con dinero y 100 libras menos. Ahí estábamos. Bueno, es el accidente de tránsito complicado que ha dejado ahí los próceres por la UCA aproximadamente. Una rastra, luego vinieron unos vehículos. Imagínense a lo que voy. Pero lo más grave no fue eso, que la rastra se accidenta, tapa el tráfico, otros vehículos también colisionan, sino que se derramó aceite sobre la calle. Entonces han cerrado la calle desde muy temprano y los próceres, la Manuel Enrique Araujo, la calle hacia Antiguo Cuscatlán, la calle Las Mercedes, el Boulevard Venezuela, la 49, en fin, San Salvador está colapsado por ese cierre. Es exacto, un caos y no sé cómo se va a solucionar. Ya están los cuerpos de socorro porque ahí lo que se echa es tierra o arena, ¿no? Algo así. Es que echan y que eso vaya no sé si es absorbiendo, pero agarra la viscosidad del aceite y ahí se va evitando. Pero esperemos de que en el lapso de la mañana se pueda solucionar este problema. Pero en fin, a esta hora decirles que tomen vías alternas ya es por gusto, ¿no? Ya todo está completamente complicado. Por fortuna nosotros no nos encontramos con ese tráfico porque venimos del lado contrario y por otra zona completa, así que no nos problemó, pero mi santa hija para el colegio no sé si ya llegó al final o no ha llegado, ahora se hubiera quedado dormida en la casa. Bueno, hoy es martes 27 de agosto. Inmenso el gusto de estar acompañado con todos ustedes en este espacio de la entrevista con Francisco Gómez en A Primera Vista. Fran Durán está en los controles, Francisco Gómez soy yo. Tengo el gusto de que nos acompaña en representación del Movimiento de Trabajadores Despedidos del MTD. Héctor Rodríguez está con nosotros nuevamente. Héctor, qué gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Realmente el gusto es para nosotros. Agradecer el espacio que nos brinda, pues poder hablar con toda la audiencia de 106.9 sobre el tema de los derechos laborales, cómo vamos en este segundo gobierno inconstitucional de Nayib Bukele, cómo va esa violación a los derechos laborales. Gracias por el espacio. No, para nosotros es, Héctor, quisiera comenzar contándoles de que, bueno, está próximo el aniversario ayer hablábamos del segundo aniversario del Movir. Qué feo es decir feliz segundo aniversario, no, porque no deberían de existir estos movimientos, el Movir, el MTD y otros, no deberían de existir porque significaría que las cosas están bien. Pero es un trabajo que se está realizando. ¿Cuántos años del MTD? 5 años de lucha, sí. Precisamente, y como tú dices, no deberían existir estos movimientos que surgen a raíz de la violación a los derechos humanos en nuestro país. Así es. Bueno, ¿cómo surge? Justo así. Comienza con los despidos que ocurrieron al suprimirse las 5 secretarías de Casa Presidencial, que llevó casi a cerca de 1000 despidos en la Presidencia de la República, donde se nos violentó los derechos laborales del debido proceso, del derecho a una indemnización, del derecho a
pues a poder ser reubicados en nuestros puestos de trabajo. Y todo esto nos ha llevado a una serie de procesos, demandas que hemos iniciado desde aquella fecha. Nosotros buscamos en un primer momento precisamente el apoyo de los sindicatos. Al no encontrar eco en ellos, pues también acudimos a instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al Ministerio de Trabajo, pero fueron instancias que también estaban en su momento pues muy alineadas al gobierno, como lo siguen estando ahora. Pero entonces nosotros dijimos, necesitamos una estructura, necesitamos un movimiento. Y es así como a raíz del resto de despidos en otras dependencias de gobierno, decidimos constituir el 5 de julio de 2019 el movimiento de trabajadores y trabajadoras despedidas del gobierno. ¿Cuántos aproximadamente? Bueno, en aquel momento ya llevábamos alrededor de unos 4,000 despidos cuando surge nuestro movimiento, y comenzamos en un proceso en 2 vías, una para lograr los reinstalos y otra para que se nos pagara para aquellos compañeros, compañeras que no querían continuar con el gobierno, que se les pagara la indemnización a la que tenemos derecho como trabajadoras y trabajadores. Bueno, Héctor, ¿y cómo han subsistido todo este tiempo? Una situación bastante difícil, pero que gracias a la solidaridad de muchas organizaciones nosotros hemos logrado mantener activo el movimiento. Hemos logrado que una serie de instituciones hermanas nos brinden los acompañamientos, que el principal para nosotros es la asistencia legal. Hemos logrado que una serie de instituciones como FESPAD, a través de la Mesa para la Justicia Laboral, que sigue vigente, un espacio donde los trabajadores y trabajadoras podemos llegar a solicitar asistencia jurídica o a pedir que nos representen en algunas demandas en contra del Estado salvadoreño por la violación a los derechos laborales. Igual hemos tenido asistencias jurídicas de la unidad legal de la UCA, que por cierto han acompañado recientemente a los compañeros de Panchimalco, que están en este momento, digamos, demandando las respectivas indemnizaciones de lo que ahora es el distrito de Panchimalco. Entonces hemos logrado instituciones que ya no están, por ejemplo, UNAJUD nos acompañó con sus abogados. Ahora, de esos abogados que nos acompañaban a través de UNAJUD, nos quedó una relación de un apoyo bastante solidario, entre ellos del licenciado Javier Bernal, que sigue acompañando a los despedidos, y así otra serie de abogados que hemos tenido el apoyo para poder subsistir con nuestro movimiento. Y ya de ahí, pues, cuando logramos un reinstalo, los mismos trabajadores, trabajadoras van apoyando al movimiento para que vaya funcionando. Ahora, ¿ustedes fueron los despedidos por los tweets? ¿Fueron ustedes? No, bueno, los tweets, digamos que fueron personas muy específicas, a los que se les dio en llamar el epíteto ese del familión, ¿verdad? ¿Está hablando de actualmente? No, en la primera, ¿o del otro familión? De la primera administración, cuando el presidente, que en ese momento sí era constitucional, Nayib Bukele, vía tweet despidió u ordenó a los titulares de las carteras del gobierno a destituir o a despedir alrededor de 100 trabajadoras y trabajadores, vinculados principalmente a familiares de algunos liderazgos del ex partido en el gobierno, el FMLN, y a quienes de esa manera, digamos, muy ofensivamente se refirieron a ellos y fueron despedidos. El caso nuestro, que no es el mismo porque se trata de trabajadores y trabajadoras que no ocupábamos puestos de confianza, entonces el despido fue más una vendetta, una venganza, una campaña de odio con la que se ha ensañado este gobierno en contra de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Héctor, ha sido bastante complicado. ¿Qué logros han tenido antes de tocar
ya nuevos despidos que se han venido sumando por otras razones, digamos, pero de estos trabajadores de la primera camada, digamos, con la que se inició el movimiento de trabajadores despedidos, ¿qué positivo han logrado o no se ha logrado nada? Bueno, en lo que fue el primer quinquenio llegamos a 21,000 personas despedidas. De esas 14,000 eran del gobierno, de 45 dependencias de gobierno. El resto estaba entre las alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas y la Asamblea Legislativa pasada. Logramos en la mayoría de los casos, a raíz de las presiones que fuimos teniendo, las indemnizaciones para la mayoría de compañeras y compañeros que en su momento pues se nos estaba incluso negando ese derecho. Decían que no teníamos derecho ni a la indemnización. Logramos ese paso. Y otro grupo comenzamos la batalla legal, jurídica, por demandar nuestros reinstalos o la nulidad de nuestros despidos, cada una de las dos categorías, dependiendo o que si nos representaba o no la ley del servicio civil. En la mayoría de casos logramos, por ejemplo, en la presidencia logramos más de 60 medidas cautelares de reinstalo, y en otras dependencias como en justicia logramos más de 100 reinstalos. Eso cuando estábamos antes con la Sala de lo Constitucional, que posteriormente fue destituida por Nayib Bukele, y digamos que ya con esta sala inconstitucional han sido pocas las resoluciones que hemos tenido. Sin embargo, en la primera etapa nosotros logramos que al menos unos 300, 400 casos que fueron reinstalados, al menos con medidas cautelares algunos. Cuando llega la segunda sala, esta inconstitucional, pues los que habíamos logrado medidas cautelares en la presidencia fuimos nuevamente despedidos. Y ahora pues que se ha agotado todas las instancias legales del país, este grupo de compañeras y compañeros hemos acudido ya a instancias internacionales a demandar del Estado salvadoreño el respeto a los derechos laborales. Por ahora somos un grupo de compañeros que ya hemos iniciado recién el mes de marzo del año pasado una demanda internacional interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es como quedamos entonces al cierre del primer quinquenio de gobierno. Hemos logrado bastantes casos, pero también hay una buena cantidad que llevan precisamente esos 5 años durmiendo el sueño de los justos en los despachos tanto de la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Contencioso Administrativo y en el Tribunal del Servicio Civil. Tenemos cerca de 1,000 casos, 1,000 demandas que están interpuestas en estas 3 instancias que ya llevan 5 años y no existe una pronta y cumplida justicia. Y esa es la batalla del movimiento, seguir demandando a los operadores de justicia a que cumplan el rol constitucional para el cual han sido nombrados en sus cargos. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Trabajo en todo este tiempo? Porque ha sido el mismo ministro el que ha estado todo este periodo. Bueno, el ministro de Trabajo lo que hizo fue justificar nuestros despidos. En su origen, él planteó que nosotros habíamos sido despedidos después de hacer estudios técnicos, grandes estudios técnicos, cuando nosotros solicitamos vía oficinas de acceso a la información pública. Esos sendos estudios técnicos fueron declarados en reserva. Fuimos al Instituto de Acceso a la Información Pública a solicitar que les quitaran la reserva a estos estudios técnicos porque eran la base para nosotros contraargumentar que no había, digamos, fundamentos a los despidos de miles y miles de compañeras y compañeros. Entonces, el ministro lo que hizo en su primer momento fue justificar la ilegalidad, la violación a los derechos laborales por parte de los titulares en las diferentes carteras de gobierno. Y posteriormente lo que ha hecho en este quinquenio, que nosotros también lo denunciamos, fue el hecho de denegarle a más de 500
sindicatos las credenciales en su debido momento, al grado que esa denuncia llegó hasta la OIT y recién antes de la asamblea que se realizó, la 112ª sesión de la OIT, pues hicieron una pantomima ahí para parecer que sí, en esta ocasión están cumpliendo con los recomendables de la OIT de no denegar las credenciales a los sindicatos. Sin embargo, el ministro Rolando Castro ha sido uno de los que se ha mantenido ciego, sordo y mudo respecto a las violaciones a los derechos laborales y sindicales en nuestro país. Incluso en su propio ministerio ha despedido a la secretaria general del mayor sindicato que tiene en dicha cartera de Estado y no ha respetado entonces el derecho al fuero sindical o el derecho a la sindicación que tienen los trabajadores y trabajadoras de esa cartera de Estado. Eso ha sido el ministro Rolando Castro, un violador de los derechos laborales en nuestro país, que está constituyendo un grupo de aplausos, sindicatos que son muy genuflexos y que se alejan cada día más de los principios por los cuales se han constituido. Sí, pero son sindicatos vendidos que lo que hacen es clientelismo político de acuerdo a las condiciones o coyunturas que hay en el país. Ofrecen a sus sindicatos como instrumentos de campaña electoral para los partidos que ellos consideran que pueden tener en su momento un triunfo y pues de esa manera ellos ganar puestos políticos que luego pues se vuelven en contra de la misma clase trabajadora. Bastante complicado sin duda, Héctor, lo que está sucediendo. ¿Qué perspectivas se tiene en este quinquenio, Héctor? Bueno, este quinquenio lo comenzamos bastante mal, ¿verdad? Cerramos 21,000 despedidos en el quinquenio anterior. 21,000 despedidos. 21,000 despedidos. ¿En todas las carteras? En 45. ¿Incluido el municipalismo? Se trata de 25 alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas, que ahora ya no existen estas alcaldías, en la Asamblea Legislativa y en 45 dependencias de gobierno ocurrían estos 21,000 despedidos. Ahora que iniciamos este segundo gobierno inconstitucional, hemos empezado con una serie de despedidos que ocurrieron en lo que ahora se ha dado en llamar San Salvador Centro y San Salvador Sur, así como en alcaldías del occidente del país. Los primeros despidos ocurrieron en Ayutuxtepeque, Cuscatancingo. En Cuscatancingo hemos tenido 2 grupos de despidos, en San Marcos, Panchimalco, Santo Tomás y en el propio San Salvador. De todo esto, hasta ahora llevamos registrado como movimiento de trabajadores despedidos un total de 450 personas de las municipalidades. El ministro Rolando Castro dijo que iba a estar vigilante de que no ocurrieran tales despidos. Entonces, nuestro llamado a los compañeros de las alcaldías es que pues presionen al Ministerio de Trabajo para que esos despidos se reviertan y puedan restablecerse en sus puestos de trabajo. Lo otro es que si las personas no desean continuar laborando con esas administraciones, nuestro llamado es a buscar la asistencia legal para recibir una indemnización justa, equitativa, una compensación que sea coherente con el tiempo de servicio de los trabajadores. Para eso nosotros hacemos un llamado a que pueden buscar la Oficina de Asistencia Legal en la UCA o la Mesa para la Justicia Laboral, de la que nosotros somos parte, en FESPAD, para poder darles la asesoría para demandar esa indemnización oportuna, justa, y que sea una compensación que se entregue en el 100% de una sola vez. Hay una pregunta que nos hace JCM en YouTube. Buenos días, una pregunta. Si ustedes nacen por los despidos como movimiento, entonces los sindicatos, ¿dónde están? ¿Ya no velan por los derechos de los trabajadores? Esa es la pregunta que nos hacen. En efecto, el tema de los sindicatos es bastante complicado. En un primer momento la ciudadanía debe recordar que
muchos sindicatos estuvieron de luna de miel con el gobierno de turno, respaldaron la campaña electoral y eso pues obviamente al darse los despidos los sindicatos no acompañaron. Esa es la realidad de lo que ocurrió en el país. Sin embargo, esa luna de miel se fue quebrando ahí a mediados del quinquenio y los sindicatos fueron víctimas posteriormente de una serie de maltratos por parte del mismo gobierno. Es decir, este gobierno, y eso es lo que debe entender también el resto de sindicatos, los utilizó y ya una vez que no los necesitaba, los fue desechando. Esa es la realidad y pues bueno, a la larga hemos tenido también una situación antisindical bastante grave en nuestro país. Pero sí, muchos sindicatos no nos acompañaron. Por ejemplo, nosotros en la presidencia teníamos 2 sindicatos y que ellos decían que no iban a ocurrir tales despidos. Sin embargo, llegamos a 1000 en aquel momento. Entonces, los sindicatos hoy han entendido y están en una batalla bastante desigual por hacer valer primero el derecho a la sindicación, luego a que les entreguen las credenciales y por último a que se les respete el fuero sindical. Tenemos sindicalistas presos, tenemos sindicalistas que han sido suspendidos y también tenemos sindicalistas que han sido despedidos. Hoy por hoy tenemos como movimiento, hemos registrado alrededor de 285 liderazgos de sindicatos que se han visto afectados por la administración Bukele, que eso pues 285 liderazgos también es una cantidad enorme para hablar de defensores y defensoras de derechos laborales. Bueno, 7:22 está con nosotros Héctor Rodríguez, es del Movimiento de Trabajadores Despedidos, del MTD, que también está formando parte de otras agrupaciones que están velando por los derechos de los salvadoreños en general. Héctor, se van sumando despidos en este quinquenio. De los primeros que conocimos es en el Ministerio de Cultura, que hay muchas versiones de las razones, porque filtraron información, por el género se ha hablado también que se ha dado, o porque perdieron confianza con las jefaturas en esos momentos. Se habla de 300, otros me dicen que son no menos de 900 y así andan las cantidades. ¿Qué pasó en el Ministerio de Cultura y a qué acuerdo se ha llegado? Bueno, en el caso de Cultura, la ciudadanía debería preocuparse mucho a demandar, defender los derechos que se habían logrado a través de esta cartera de Estado, porque lo que ha ocurrido, además de los despidos, y como tú bien lo señalas, que en un primer momento decían 300, llegamos a 600, pero el dato ha ido ahí cambiando enormemente. Nosotros hemos cerrado con el decreto de reestructuración producto de aquella mal llamada ideología de género o trabajadoras y trabajadores que dijeron que no seguían la agenda de gobierno, que por cierto el gobierno no tiene ninguna agenda, el gobierno funciona de acuerdo a los estados de ánimo en que se levanta un presidente inconstitucional, es decir, no hay agenda de país. Entonces, pero con esa ofensa fue que despidieron a compañeras y compañeros de una serie de áreas de direcciones del Ministerio de Cultura. Ocurrió previo despidos en el Zoológico, en el Teatro Nacional, donde se presentó una obra de teatro, La Inmoral, y que precisamente por esa obra de teatro que tenía los permisos, la directora del teatro fue despedida. Es decir, ella no había cometido ilegalidad alguna porque todo fue consensuado. Esos fueron los primeros despidos, pero al 26 de junio comienza una serie de despidos del Coro Nacional, de otras dependencias como el Parque Saburuirao, el Parque Infantil, los parques arqueológicos,
el cierre, y esto es grave, el cierre de 165 casas de la cultura que brindaban servicios a niños, niñas, jóvenes en los territorios. Es decir, yo no sé si la ciudadanía logra dimensionar que en estas casas de la cultura al menos 1000 niños llegaban en cada casa de la cultura cada año a un sano esparcimiento, a recrearse en artes, en pintura, en dibujo, en música. Las casas de la cultura eran los espacios a través de los cuales se descubre el talento para la literatura, como son el cuento, la poesía, la narrativa, y todos estos espacios precisamente se van cerrando. Llegamos entonces no solamente a 600 personas que fueron despedidas a partir del 26 de junio, sino que además la ciudadanía pierde un derecho. Así como vimos recientemente esa acción que hicieron un grupo de jóvenes en Cuscatancingo para reparar un tramo de calle, esa misma acción en redes sociales debería estar haciendo la ciudadanía para demandar que se restablezcan esos espacios de sano esparcimiento para nuestros niños, nuestras niñas, para las juventudes en nuestros territorios, que tengan un espacio de convivencia que les brinde paz y cultura, que ayude a acrecentar el acervo de nuestros pueblos y la identidad misma. Entonces, por ahora nosotros hemos experimentado previamente al decreto cerca de 300 despidos en cultura, más a partir del decreto 600, son entonces alrededor de 900 personas que han sido despedidas. Y entonces alguien puede decir, está bueno, despidieron grasa. Mire, no despidieron grasa, es gente con grandes formaciones técnicas y académicas en la rama de las diferentes artes. Héctor, antes que continúe, estos despidos es, como usted dice, reducción de grasa y todo, pero ¿es para disminuir el presupuesto? Pues hasta ahora no ha ocurrido tal cosa. Por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Nacional, sí, nosotros denunciamos, previo a este decreto, el despido de 60 trabajadoras y trabajadores que luego llevó al destape de que la biblioteca, que por cierto no es biblioteca, estaba siendo utilizada para fines sexuales del entonces viceministro de Cultura, Eric Doradea. Al grado que por ahora no ha habido una investigación de oficio. Él viene de gobiernos anteriores. Él estaba en la alcaldía de San Salvador anteriormente en el área de gestión cultural. Entonces, Eric Doradea al final fue acusado en redes sociales de tener actos sexuales en las instalaciones públicas, y lo que ellos hicieron en su primer momento para querer tapar la diputada Sueci Callejas, para querer tapar ese descalabro que les había ocurrido, despidieron a los trabajadores y trabajadoras. Buscan los chivos expiatorios donde no deben. Entonces, nosotros hicimos la denuncia. Posteriormente, pues, se destapó todo el incidente. Quisieron incluso demandar a una radio por brindar tal información, pero al verse expuestos que realmente la situación era real, lo que hicieron fue callar. Y ante eso, la Fiscalía General de la República debió investigar de oficio un incidente que no solamente era un abuso del poder de actos arbitrarios cometidos por un viceministro, sino que también atentó contra el derecho laboral de los trabajadores y trabajadoras. Y posteriormente lo que hicieron fue recontratar a otros 60 trabajadores y trabajadoras. Entonces no ha sido tan cierto el tema de reducir la grasa. Por ejemplo, dijeron que en el Coro Nacional se despedía porque estaban siguiendo agendas contrarias, porque estaban con la ideología de género. Pero a raíz de la presión en las redes sociales, el mismo Ministerio de Cultura lanza una campaña diciendo que el coro renace. Y entonces viene y pone de ícono a un joven que es de la comunidad LGTBI, que no es ningún pecado, pues, pero si despidió a los primeros por ello, entonces aquí hay una doble moral, aquí hay una mentira, que entonces no era que estaban siguiendo agendas contrarias. Quitan a unos para eliminar competencia. Bueno, eso queda
a discreción de la ciudadanía la interpretación de qué es lo que está ocurriendo. Pero no es tan cierto entonces que están eliminando plazas, sino que están sustituyéndolas. Eso entonces atenta contra el derecho a la estabilidad laboral, y los trabajadores y trabajadoras a partir de eso están en toda la libertad de mandar sus reinstalos. Sin embargo, hoy por hoy lo que estamos a través de un grupo de trabajadoras y trabajadores despedidos del sector cultura es demandando que se entregue la respectiva indemnización a la que tienen derecho, y que de acuerdo al decreto de reestructuración se dijo que se les iba a entregar. Ahora, si vemos todo lo que sucede en el Ministerio de Cultura, pero ¿y quién dice algo? Aparte del movimiento de trabajadores despedidos, ¿dónde está el sindicato del Ministerio de Cultura? ¿Dónde están? Porque yo no concibo, bajo ningún concepto, de que Héctor, compañero de trabajo o del gobierno, del Estado, él está en el Ministerio de Justicia y yo estoy en Gobernación. Lo que le pasa a él me pasa a mí. O sea, ¿dónde están los demás? Hay una campaña de terror, una campaña de miedo que ha infundado este gobierno, que es bastante grave. Y precisamente defender derechos en este país se ha vuelto ya un delito. Una situación que realmente atenta con el Estado democrático de derecho en nuestro país. Entonces, esa situación es muy grave, porque ciertamente 600 trabajadores que se les ha denegado un derecho deberían hoy por hoy estar ocupando las instalaciones del Ministerio de Cultura, demandando que se les cumpla los derechos laborales que se les ha violentado. Sin embargo, hay un temor, no ocurre una acción. Yo creo que debemos pasar un buen tiempo esperando. Sindicatos mismos, en el caso de Cultura, hay que decirlo, en septiembre del año pasado, uno de los sindicatos mayoritarios, el Citrasec, su junta directiva fue suspendida. Entonces se quedaron prácticamente sin la representación de los liderazgos sindicales al interior del Ministerio de Cultura. Y hoy, con el decreto de reestructuración, los otros dos sindicatos, Cicultura y Citramec, se acogieron al decreto, al grado que lo que han hecho es iniciar los procesos de desafiliación de los trabajadores, y prácticamente el movimiento sindical en esa cartera de Estado se desintegró totalmente. Únicamente hoy por hoy, en el caso de Citrasec, lo que está peleando son sus propios derechos laborales violentados ante la OIT, como está ocurriendo con otros sindicatos. Pero por ahora los trabajadores y trabajadoras no cuentan con una organización que los represente al interior del Ministerio de Cultura, y pues eso también es bastante delicado, porque en la medida que este gobierno ha ido escalando en cuanto a este proceso dictatorial que estamos viviendo, lo que ha hecho es desmantelar una serie de dependencias. En la mayoría de los casos le cierra una para abrir otra, y solo les cambia nombre, pero la siguiente que abre ya aparece sin una organización sindical que represente a las trabajadoras y trabajadores. Héctor, si tomamos en cuenta esto que está sucediendo, bueno, y las cosas que vienen, pero el trabajador, como dicen, continúa aplaudiendo. El trabajador no organizado continúa callado. ¿Será miedo? ¿Será que está complacido con las decisiones que se toman? Digamos, en el caso de que por género, ¿dónde están los que defienden esto? O sea, no importa que no sean trabajadores, sino que ¿dónde está el que yo acuerpo a mi grupo? Yo acuerpo a las luchas
que hacen los míos por. O sea, ¿qué pasó con todo esto? ¿Dónde nos quedamos como sociedad? ¿Dónde quedó la empatía, Héctor? Precisamente, y por eso surgimos nosotros hace 5 años, porque de repente... Todos se necesitaban. Exactamente, porque de repente no encontrábamos aquellas organizaciones sociales y sindicales versadas en los temas de defensa de derechos. De repente estaban alineadas con el oficialismo, y eso pues les nublaba, y a algunas todavía les sigue nublando la vista, y hacen el ojo pacho frente a las múltiples violaciones a los derechos laborales. Es decir, nosotros no vamos a sacrificar, Francisco, el derecho a deambular pacíficamente en el territorio a costa de perder otros derechos, y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. No por la seguridad vamos a callar que se está violentando otros derechos. Hoy por hoy se están violentando una buena cantidad de derechos que es obligación del Estado. Para determinado derecho que se conquista por parte de los ciudadanos y ciudadanas, se apertura una institución. Para eso existió Cultura, por ejemplo. Hoy, al cerrar Cultura, lo que está quedando en evidencia es que a este gobierno no le interesa la cultura popular, no le interesa los conocimientos ancestrales, no le interesa la protección de nuestros sitios ancestrales, como el caso de Talcoscalco, que se los está dejando en manos de las grandes inmobiliarias de nuestro país. Y ante eso, nosotros que perdemos nuestra propia identidad, de los orígenes de nuestra raza, de nuestra cultura, estamos siendo también cómplices de una serie de violaciones que está cometiendo el gobierno de la República en contra de los sectores populares. Cada día estamos enfrentando un régimen que va infundiendo terror. Antes los grandes ricos desplazaron a los pobres de las mejores tierras, se fueron después a las montañas, después los echaron de las montañas porque ahí iban a sembrar café, se fueron a la costa, y ahora los están quitando de la costa para grandes proyectos inmobiliarios como es el aeropuerto del Pacífico, donde la comunidad indígena de esa zona está defendiendo el derecho de los manglares. Estamos perdiendo una buena cantidad de costa, o cambiando la vocación de los suelos, como es el caso de la cordillera del Bálsamo. Y entonces estamos perdiendo la protección de una serie de sitios, y luego nos preguntamos qué hacen los venados en el asfalto en antiguo Cuscatlán, cuando lo que está ocurriendo es que el gran capital está depredando lo poquito que quedaba en manos de los sectores populares, a esos que habían sido expulsados a estos territorios, y ahora están siendo despojados por las grandes inmobiliarias. Estamos ante un capitalismo voraz, fascista, que se llena de mentiras, y nosotros creemos esas mentiras. Es decir, la ciudadanía también debe ver que aquí tenemos que hacer uso de las redes tal cual ellos lo han hecho para nosotros, para demandar los derechos de la clase trabajadora en este caso. Bueno, estamos a las 7:40, está con nosotros Héctor Rodríguez del Movimiento de Trabajadores Despedidos, y usted puede participar con nosotros escribiéndonos a nuestro WhatsApp 76 16 83 83 76 16 83 83 en la caja de comentarios de nuestro canal de Facebook, de YouTube, o en nuestra perfil o fanpage de Facebook. También en TikTok, como Francisco Gómez estamos transmitiendo, como Fragom8. Ahí puede dejar sus comentarios para Héctor Rodríguez si tiene alguna pregunta, o también recuerden, en el aniversario, no tan alegre esto, pero es el 5º aniversario del MTD, está con nosotros. La Asamblea Legislativa ha sido, tema de conversación en todos los sectores por diversas razones, pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente que después de lo que publicó Ciberinteligencia, de lo que han dicho internamente el partido oficialista,
se ha despedido, se conoció en los últimos días también, a centenares de empleados de la fracción de Nuevas Ideas o de los trabajadores directos de cada uno de los diputados, y son casos bien específicos, Héctor. Sí, bueno, en el caso de... Muchos dirán, es que lo que pasa es que ellos son del partido oficialista, entonces nadie va a decir nada, como por ejemplo el MTD no va a decir nada, porque como no son afines. Mire, lo que ocurre, Francisco, es que ante una violación a un derecho, a los trabajadores y trabajadoras nos asiste precisamente la legislación para hacerlo valer, entonces para restituirlo. En ese sentido, no importa, y nosotros hemos dicho, no importa el punto de que se trate de un partido político, sino más bien el hecho de que se es o no trabajador y trabajadora, y que si está cumpliendo las funciones para lo que realmente ha sido contratado y que está dentro del marco institucional. Es decir, en la Asamblea hoy Ciberinteligencia hace un destape de alrededor de 450 plazas de trabajadoras y trabajadores asignados a Nuevas Ideas, pero ahí viene el otro punto. Viene y te dice que tiene modelos, que tiene futbolistas. Es decir, que sea futbolista una persona no está cometiendo ningún delito por trabajar, pero un futbolista ¿dónde nos sirve? Nos sirve allá en las escuelas de fútbol, en el barrio, en la colonia, en el municipio, en las primeras ligas. Es decir, ahí nos sirve un futbolista, no en la Asamblea Legislativa. También es una cuestión de ubicación. Hubo un destape de una información que nosotros decimos debió ser oficiosa, de acuerdo a la ley de acceso a la información pública. Esta información debió estar colgada en los portales de las diferentes instituciones, no solo el caso de la Asamblea Legislativa, sino en todos los portales debe estar colgada, como hasta anteriormente se hacía, la información de los empleados, de los asesores, de que disponen los titulares incluso. Entonces, hoy hemos tenido que pasar una fase de hackeo para tener acceso a una información que, dicho sea de paso, a raíz de este destape hay una reacción de todos los seguidores de Nuevas Ideas demandando que transparenten esta información, a lo cual que salen al paso. Primero, el presidente inconstitucional diciendo que sí recibían más de $14,000 mensuales, cosa que habían estado negando los diputados anteriormente, y luego diciendo que también que no contaban asesores, que entonces mejor se eligiera a los asesores. Bueno, eso es lo que le deberíamos de seguir demandando a estos diputados, que lo único que hacen es ir a puchar un botón. Entonces, estos diputados lo que han hecho es endeudar el país y promulgar leyes que atentan contra los derechos de los trabajadores. Eso lo llevó, ese destape que hubo por parte de Ciberinteligencia, lo llevó a publicar unas tablitas Excel, que no es la manera cómo se debe publicar una información respecto a la planilla de trabajadoras y trabajadores. Pero más allá de eso, Francisco, ocurrió un atentado en contra del derecho a la información, a la confidencialidad de los trabajadores. Teníamos, digamos, dos categorías de trabajadores: los trabajadores que obedecen a un partido político que ha llegado a la Asamblea Legislativa a través de sus diputados, pero también tenemos otro grupo de trabajadores que se llaman los institucionales, que no representan a un partido político en particular. De esos que ya tienen más de 15, 20 años de estar laborando en la Asamblea Legislativa. Pues a raíz del destape de que hizo Ciberinteligencia, las autoridades de la Asamblea Legislativa se dieron a una tarea de persecución en contra de los trabajadores y trabajadoras de la misma Asamblea Legislativa, a buscar los chivos expiatorios, a querer indagar quién era la persona que había filtrado X o Y información a Ciberinteligencia, cuando de lo que se trata es otra cosa. Entonces, buscando chivos expiatorios, han sido despedidas alrededor de 900 personas. De esas, como decía hace un momento,
400 corresponden al partido Nuevas Ideas. El resto, los otros 500 son personas, trabajadores y trabajadoras técnicos, institucionales, con buenas capacidades para cumplir el rol que les compete, y no es el caso de los que fueron publicados tanto por su ciberinteligencia o por los que publicaron en las tablitas Excel los diputados y diputadas. A estos trabajadores se les ha violentado una serie de derechos, por ejemplo, ese caso de haberles secuestrado sus teléfonos personales hasta por 4 o 5 días, cosa que si no hay una orden judicial no tiene por qué hacerlo un titular de la Asamblea Legislativa. Se han violentado muchos derechos, la gente ha salido con una serie de temores de ese recinto hoy, al grado que no se atreven a hacer las denuncias por las implicaciones que esto pueda representarles de no poder conseguir empleo en otras dependencias, o la amenaza misma de quitarles, digamos, el derecho del ejercicio de la profesión ante las instancias que corresponde. O sea, a ese nivel de amenazas llega un partido como es Nuevas Ideas de amedrentar a profesionales a que les va a quitar el derecho del ejercicio de su profesión. Eso no debemos permitirlo en este país. Eso son, digamos, violaciones a los derechos a los cuales nosotros decimos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo mismo debería estar presto a tutelar esos derechos de los trabajadores y trabajadoras que hoy por hoy están amedrentados desde la Asamblea Legislativa. ¿La razón de los despidos de ellos únicamente para aplacar las críticas? Pues claro, como la Asamblea Legislativa es una cloaca de corrupción hoy por hoy, ahí no hay producción que beneficie al país, más que cada semana lo que tenemos es endeudamiento, decretos de endeudamiento o decretos de cierre de instituciones. Es decir, ya llevamos más de 24 dependencias de gobierno que han sido cerradas a partir de decretos emitidos por la Asamblea Legislativa. Ellos no han constituido nada nuevo, sino que lo que han llegado es a destruir la democracia de nuestro país, y lo que están haciendo es amedrentar a los trabajadores y trabajadoras para que no reclamen sus derechos. Preocupante siempre todo lo que está sucediendo. ¿Y qué va a pasar con estos trabajadores de la Asamblea Legislativa? ¿Qué instancias se van a buscar? Bueno, nosotros hemos recomendado a los compañeros... ¿Ustedes trabajan de oficio? Bueno, nosotros hemos brindado las asesorías correspondientes. Serán los compañeros quienes se animen a interponer demandas, porque yo digo, un profesional del derecho que se le amedrente porque va a perder el ejercicio de una profesión, debería... antes de que eso ocurra, ir a demandar a estos diputados que están amenazándole con tal situación ante las instancias de país, y posteriormente acudir a instancias internacionales para que estos sinvergüenzas realmente un día les llegue la justicia por las atrocidades que están cometiendo en contra de trabajadoras y trabajadores. Esa es la parte de que nosotros estamos recomendando. Sin embargo, en muchas de las ocasiones los titulares les están obligando a suscribir cartas de confidencialidad, y eso es como amarrarlos un poco a querer denunciar todas las atrocidades que están ocurriendo. Pero nosotros hacemos el llamado, están las instancias a disposición de los trabajadores, no solamente del gobierno, sino también de las municipalidades y de la asamblea misma, para que puedan acudir para asesorarse o para buscar el acompañamiento para tutelarles un derecho. Bueno, perfecto. Las 7:51. Vamos a comentarios en redes sociales, comentarios en el WhatsApp 7616-8383. Reitero el número de WhatsApp. Este es el momento que nos puede escribir. Dele me gusta a la transmisión en redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Le tienen que dar para que podamos llegar a muchas más personas acá en la 106.9 FM Radio. Está con nosotros
Héctor Rodríguez del Movimiento de Trabajadores Despedidos, que son una cantidad bastante grande. Excelente, mi camarada Francisco, muy buena comunicación y criterio para aclarar a la población el quehacer económico y social. Es imprescindible su programa, su voz, jamás guardar silencio, siempre hace las estrellas. Saludos solidarios, muchas gracias. En corte de cuentas, despidos semanales desde agosto del 2023 a la fecha y son injustificados. ¿Conoce de ellos? Pues no, pero como ahí tenemos un sindicato que está plegado al oficialismo, pues... Ese es el Sicorto. Exactamente. Entonces ahí ni modo, igual pueden buscar a la mesa para que se les brinde un apoyo, un acompañamiento. ¿Qué pasa con los sindicatos que están callados porque tienen miedo? Deberían salir a las calles a protestar. Bueno, esperemos que salgan y se pronuncien este próximo 15 de septiembre. Hay marcha el 15 de septiembre. Hay marcha el 15 ¿no? de septiembre. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo puedo leer acá? Solo lo muevo acá. Bueno. Yo escucho la 106.9. El STIS avala despidos y no negocia el contrato colectivo. De eso no se habla. ¿Qué sabe de la fusión MinSal-IS? Bueno, con esto de las fusiones de dependencias en las carteras de salud, pues ya tenemos por ahí una información que tiene que ver con los recortes del presupuesto en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación. En el caso del Ministerio de Educación, por ejemplo, hay un recorte en el presupuesto de este año ya de 130 millones de dólares y un incremento en la línea presupuestaria de indemnización arriba de los 90 millones de dólares. Esto quiere decir que para el Ministerio de Educación viene una serie de recortes que pueden estar relacionados por indemnización para aquellas personas que llegan a la edad de jubilación. Igual puede estar ocurriendo en la red hospitalaria, que tiene similar recorte presupuestario, y luego que pues en Vox Populi se habla de los intentos por fusionar todo el Sistema Nacional de Salud sin que hasta ahora se tome en cuenta la participación de la ciudadanía, de los sindicatos mismos. Los sindicatos mismos están también guardando silencio frente a estas amenazas que están de perder, digamos, la calidad del Sistema Nacional de Salud. Hoy por hoy el sistema ya es deficiente. Y ante esto también la ciudadanía debería aprovechar las redes sociales para hacer la denuncia de todos esos desabastecimientos que hay en la red hospitalaria de medicamentos y que es obligación del Estado suplirlo. Entonces, nosotros sí alertamos a la ciudadanía que en la parte presupuestaria para este mismo año ya hay recortes y que van a afectar sustantivamente a la red hospitalaria y al Ministerio de Educación. Ustedes como movimiento están acompañando el caso de los acusados de los trabajadores de la Imprenta Nacional. Le quieren dar una pena de 6 años por el delito que se les acusa. Ni Arena ni el FMLN se atrevió a tanto. Bueno, en el caso de los sindicalistas que han sido, yo digo, criminalizados, tuvimos... Desde que inicia el régimen de excepción hemos tenido 17 directivos sindicales criminalizados y encarcelados. Unos de ellos fueron los de CEPIN, pero también está CETRAN, ASTRAN, CETRANME, Citramus, Citramuc, Citrasoya y Citmusoy. De estos, la mayoría de ellos están con medidas cautelares. Los de la imprenta están con medidas cautelares. Dicho sea de paso, un sindicato que ha estado plegado al oficialismo y sin embargo está siendo golpeado por esta administración por defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Lo que ellos demandaban era la remoción de un gerente que estaba, digamos, afectando los derechos de los trabajadores y trabajadoras al interior de la imprenta. Pero de los sindicalistas criminalizados, pues nosotros, gracias al apoyo del Socorro Jurídico Humanitario, se está elevando a nivel de las instancias internacionales el caso del compañero José Leonidas Bonilla Torre,
quien murió en poder del Estado y que está catalogado como un crimen de lesa humanidad, pero seguimos demandando la libertad de don Sabino Antonio Ramos Cruz, de Giovanni Aguirre López y de Misael Itamir Gómez, quienes siguen guardando prisión en las cárceles de este país por el grave delito de defender los intereses y derechos de la clase trabajadora. Anabel Salazar dice: saludos, David Álvarez, la voluntad del pueblo salvadoreño está sometida por el terror del asqueroso régimen de excepción y por el hambre. Álvarez dice: los mismos corruptos de siempre, reciclados en nuevas ideas, salieron más voraces. Emérita Rodríguez, saludos para todos los pensantes conectados. Henry Edwin Morales: yo ni trabajo tengo y no me quejo, y soy licenciado en ciencias jurídicas. Y ahí porque no tiene trabajo, creo también, por la forma por la empatía que se tiene, es complicado, ¿no? Pati Guzmán, usted tiene toda la razón. Acá en la alcaldía de Santa Tecla, así es el sindicato. Es en el momento que hablábamos de los sindicatos. Arlín Campos, los ladrones descarados. ¿No se recuerdan que hasta humo les mandaban para desalojarlos? Dice Edwin. Víctor, el gobierno despide 100 personas y mete 300 de los focas. Jenny Angélica, sí. Da mucha tristeza, el país no avanza, las calles en muy mal estado y mucho desempleo. ¿Hasta cuándo? Correcto. Anthony, hoy todos callan por miedo y la justificación a la luz del día está. Mauricio Ramírez dice que todo es falso lo que dice usted. Step O'Connor, buenos días. ¿Quién es el invitado? Héctor Rodríguez. Mauricio Ramírez dice: los pobres fueron engañados con envidia. No entiendo. A mí me aplicaron el régimen de excepción, perdí el trabajo y hoy nadie me contrata, dice Oscar. Coralia Bonilla, exacto. Reyes y los otros gobiernos que hicieron. Saludos desde Las Vegas, aquí tomamos un cafecito mirando este bello programa, dice Gemelo 1980, muchas gracias, Gemelo. Nosotros ya nos tomamos el café y hoy está bien helado. Gente de afuera opinando sin saber lo que pasa en la realidad. Si los de afuera son los que están manteniendo esta realidad que estamos viviendo ahora en nuestro país. Bueno, nuestros hermanos de la diáspora que pues apoyaron este régimen que ha salido atroz, un régimen que con un capitalismo voraz, un régimen fascista, pues hoy ellos también son algunos culpables o responsables de esa pérdida de derechos que tenemos en el país, de esos retrocesos graves, de querer desconocer la historia, de querer invisibilizar los acuerdos de paz, que dicho sea de paso, pues el INAVE es una de las instancias que va pues con una tendencia hacia el cierre y la pérdida de derechos de miles y miles de compatriotas que dieron la vida por restablecer la democracia en nuestro país y no quererles reconocer ese derecho. Eso es una situación muy grave. Yo espero que la diáspora también poco a poco vaya reaccionando frente a un régimen corrupto y dictatorial que no está haciendo nada por la ciudadanía, que lejos de eso está enriqueciéndose a costa de los impuestos, como ustedes han visto, y tal vez en otro momento, Francisco, hablamos de lo que está pasando en la cartera del Ministerio de Agricultura, porque ahí pues además de que se ha destapado la corrupción del exministro Anliker, que se robó el dinero de la leche para todas las personas, 7 millones para las personas que estábamos sufriendo el encierro en aquel momento por pandemia, pero además este ministro actualmente va hacia la privatización de los servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que dicho sea de paso ha desmejorado la atención en el agro. Quitaron el paquete agrícola, el centro experimental conocido como las 200 ha sido dado a una empresa privada, igual desaparecieron los centros ganaderos, en fin, ahí vamos con un préstamo del BID y
todo apunta a que una empresa privada administre el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Pues en otro momento tal vez tengamos esa oportunidad, Francisco, de ver en detalle qué está pasando con la destrucción del Ministerio de Agricultura y Ganadería en este país, que también es grave. Sí, eso lo vamos a hablar en otro programa. Roxy Rodríguez le manda saludos. También nos dicen buenos días a todos los... Buenos días. Todos los sindicatos se han vendido por gusto protestar. Antes eran sindicatos, ahora no. Bien, hola, buenos días. Recordar que la unión hace la fuerza. Debemos estar unidos para lograr la reivindicación laboral. Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, 8 de la mañana, 1 minuto. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Francisco. Yo solo me tomo un minutito para invitar a los trabajadores y trabajadoras que están siendo violentados en sus derechos a que nos acompañen este próximo 7 de septiembre, con ocasión de cumplir nuestro 5º aniversario. Tendremos un foro a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones de JEC INEME. Este local está contiguo a la Universidad Pedagógica, entre la 25 Avenida Norte y la Diagonal Héctor Silva. Ahí van a encontrar el rotulito que dice JEC INEME. Ahí estaremos hablando con el licenciado José Luis Magaña sobre los recortes presupuestarios que están ocurriendo hoy por hoy y las perspectivas que hay para los trabajadores del sector público. La otra, vamos a tener la oportunidad de hablar con la compañera, la maestra Idalia Zúñiga, para que nos hable un poco cómo está desde la perspectiva del Frente Magisterial Salvadoreño, la situación de el magisterio, de miles y miles de maestros y maestras que han llegado a edad de retiro, pero que no lo hacen porque sus pensiones son de hambre. Y luego tendremos la participación del licenciado Javier Bernal, abogado laborista de la República, con quien hemos ganado un centenar de casos de nulidades de despidos, de reinstalos, quien nos hablará sobre el estado actual de las demandas, las perspectivas que hay del sistema de justicia, y pues brindaremos la asesoría correspondiente y las orientaciones a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están siendo violentados en sus derechos laborales. Así es que desde las 2 a las 5 de la tarde estaremos ahí en JEC INEME para hablar sobre los derechos de la clase trabajadora. Si desean pues acompañarnos a informarse por un lado, y por el otro, si desean solidarizarse con los compañeros que están en una situación crítica a raíz de su despido, pues cualquier donación en víveres no perecederos es bienvenida para el día del evento. Bueno, muchas gracias, Francisco. Héctor, muchas gracias a usted. Mis respetos, admiración por el trabajo que ustedes realizan. Esto es duro porque también uno se expone a la familia, pero lo importante es dejar la huella, dejar ese momento en el que estamos apoyando a personas que son como nosotros, porque más adelante probablemente nosotros lo necesitemos, pero no es esa realmente la intención, sino que el ayudar. 5 años del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Espero que no celebren el 6º para que, así como le decía Samuel Ramírez, no lleguen al 3. Sí, esperemos que no, esperemos que pronto se restablezca la democracia en nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9 FM Radio. Mañana muy temprano a las 7 estaremos nuevamente con todos ustedes. Hoy a las 9 viene El Mago con Verdes en la Calle, así que estén todos pendientes. Buenos días. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.